De las capacitaciones que vamos a realizar durante todo este año 2024, donde tenemos amigos, colegas de varios países que van a intervenir. Puede usted suscribirse a nuestro canal de YouTube Diálogo Profesional América, que realmente no es mío. Este es un programa de todos, porque ayer conversando con nuestro colega Carlos Boschel de Colombia y hoy día nuevamente haciendo una retroalimentación, tal vez nosotros los contadores, los profesionales contables académicos no seamos millonarios, pero la suma de esa riqueza de amistades que uno va sumando en cada uno de los países, conociendo a estos profesionales, a estos amigos, es algo que no tiene precio y es algo maravilloso. Cada semana conociendo un nuevo colega, un nuevo amigo que sumamos a ese portafolio de amistades y que nos van a ayudar a poder llevar esas capacitaciones. Yo decía en el año 2023 gratuitas, y realmente no son gratuitas. Tienen costo, pero realmente ese costo es un costo absorbido por nuestros colegas que participan y con ese corazón filantrópico y grande, están prestos para ayudar y colaborar. Gracias, gracias a todos nuestros amigos, a todos esos colegas maravillosos. ¿Y cómo pasa el tiempo? ¿Cómo vuela el tiempo? Ya estamos 2024 para nuestros colegas que se han conectado en esta noche. Un feliz año, mis amigos. Dios me los bendiga, les brinde felicidad, les brinde esa fortaleza para continuar durante este año 2024 y que sus sueños, sus anhelos se puedan concretar. Ya estamos en el programa número 13, el programa número 13, y hoy inauguramos con el primer panel profesional, donde vamos a revisar la NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Tal vez no podamos abordar toda la NIA, pero el objetivo es introducirlos, brindarles una idea de lo que trata esta norma y cómo les ayuda a los auditores a poder realizar una auditoría eficaz, una auditoría que nos haga sentir orgullosos profesionalmente y sirva de ayuda a aquellos clientes que nos han contratado. Recuerde que en este programa, que lo transmitimos a través del Zoom, usted puede acceder a través de el ID, el 81 89 08 17 317, que lo puede ver en la pantalla, en la parte inferior, y el código de acceso 82 70 62. Las charlas son de acceso libre para cualquier persona. Entonces usted puede participar, e incluso si usted es un catedrático, un maestro en las áreas administrativas, en las áreas empresariales, súmese a este equipo de profesionales y se puede sumar a través del número de celular o móvil con el prefijo más 593 al número 099 498 2531, a través del WhatsApp, donde tenemos nuestro WhatsApp con el nombre Diálogo Profesional América. Así nos puede encontrar, ¿sí? Para que usted reciba directamente los mensajes de las charlas que vamos a realizar durante todo este 2024. No se olvide. Y bien, para los que se han conectado nuevamente el día de hoy, les tengo una buena noticia. Ya
nos aprobaron el séptimo Foro NIS Panamá gracias a la colaboración y la ayuda de esta magnífica profesional, maravillosa mujer, como lo es la doctora Alejandra Hidalgo, que es la directora del Centro de Investigaciones Financieras Contables de Panamá. Este foro, este foro no tiene un valor económico para usted. No quiero decir la palabra gratuito, es libre. El costo lo absorbe la universidad y todos nuestros colegas que están participando con ese granito de arena intelectual. Entonces, lo vamos a realizar en el mes de mayo 2024, como hemos realizado todos los foros anteriores, gracias a esos maravillosos colegas de nuestros países de América. Hoy, dentro del panel entrevistador, tenemos como entrevistador, y por si acaso no es que me he olvidado de nuestra colega Alma Gladys Santos de El Salvador, ella va a estar dentro de este panel brindando también sus opiniones profesionales, pero dentro de nuestro panel entrevistador también va a estar el doctor Rubén Darío Marrufo García de la ciudad de Santa Cruz de Mara, Venezuela, doctor en ciencias gerenciales, licenciado en Contaduría Pública, maestría en gerencia empresarial, diplomado en gestión de costos y presupuestos. Si usted organiza foros a través de sus países, sus universidades o sus grupos de WhatsApp, puede sumar a este profesional que nos ha ayudado y ha compartido con nosotros durante el año 2023, puede escribirle al email rumarrufo@gmail.com. Invítelo, un profesional a carta cabal, el cual considero un amigo y estará dispuesto a brindarle toda esa colaboración y participación académica para sus universidades, países o sector donde usted viva. Bien, ¿y quién habla? Víctor Parrales, auditor de aquí, de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Hoy, debido a que no estamos entrevistando, hoy no es día de entrevista, es día de panel técnico académico, la frase del día de hoy es una frase general por parte de Abel Dus Fresnes, que nos dice: el aburrimiento es la enfermedad de las personas afortunadas. Los desgraciados no se aburren, tienen demasiado que hacer. Bien, es de aclarar que todos nosotros en algún momento nos hemos aburrido por alguna situación, pero estar aburrido constantemente, no tener nada que hacer o no saber qué hacer y estar perdido, ese sí es un problema para la persona, porque no se encuentra a sí mismo, a sí misma, y no sabe todo el potencial que tiene y que puede brindar a nuestra comunidad. Todo ser humano tiene mucho que brindar. Lo que pasa es que a veces nos perdemos en el camino y pensamos que tal vez no tenemos nada que hacer o tal vez creemos equivocadamente que no somos importantes. Todos nosotros, todos los hijos de Dios, somos importantes y tenemos algo que brindar a los demás. Solamente tenemos que encontrar ese qué. Bien, como les indicaba,
Estamos en el programa Diálogo Profesional América, el programa número 13. Número 13. Ya hemos pasado una serie de entrevistas y hoy tenemos como invitados a nuestros colegas de Perú, el CPC Rolando Pingo Flores. Por parte de El Salvador, a nuestra colega, a la CPC Alma Gladys Santos Meléndez. De Venezuela, el CPC Rubén Darío Marrufo. Y de la República del Ecuador, el magíster Marco Antonio Daquis Caneta. Hoy ellos nos van a orientar, nos van a ayudar un poco a entender esto de la NIA 200, este tema de la NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Por lo que los invito a ustedes a alzar la mano digital para que ustedes realicen sus preguntas académicas referente a esta norma 200 sobre algún tema en particular que tenga que ver con las normas internacionales y que tal vez lo puedan orientar ustedes. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar la charla. Vamos a dejar de compartir y vamos a proceder a anclar a nuestros invitados. Por favor, nuestros colegas invitados del panel, si pueden levantar la mano digital para poderlos identificar y poderlos anclar. Hola Víctor, buenas noches. Por acá Rubén Marrufo. Muy buenas noches, mi estimado Rubén. Ya aquí ya lo tengo a Marcos. A ver, procedo a anclar a Marcos. Buenas noches, Víctor. Buenas noches con todos. Ya estamos. Y nos falta nuestro colega Rolando Pingo. Rolando, ¿te encuentras en la sala? Por favor, ¿me confirmas? Muy bien. Buenas noches a nuestros colegas. Bienvenidos, Rubén Marrufo de Venezuela, mi estimado Marcos, buenas noches, bienvenido. Y mi querida Alma Gladys, como siempre, bienvenida, gracias por participar esta noche. Y nuestro colega Rolando Pingo, creo que todavía no se ha podido conectar. No se ha podido conectar. Bien, con todos nos da un mensaje. Bien, vamos a iniciar esta charla tan interesante y técnica como es la NIA 200, y es un tema que nos interesa a nosotros y vamos a ir suave, poco a poco calentando, ¿sí? Para adentrarnos a esta norma. Bien, voy a comenzar con una pregunta. Voy a comenzar con una pregunta sencilla. Algunos usuarios, algunos clientes a nivel mundial se han quejado con la expresión de que las auditorías no sirven y que producto de que las auditorías no sirven es que a nivel mundial ha habido cualquier cantidad de robos, de fraudes, de situaciones enredadizas, ¿sí? Que todos nosotros tenemos conocimiento de lo que ha venido pasando, por ejemplo, el caso Enro, el caso Parmalat, y así podemos nombrar una serie de situaciones. Y esta pregunta va para Rubén. Rubén, ¿las auditorías sirven o no sirven?
¿O qué Por, pasa? por supuesto que sirve, claro que sí. El caso de Enro, Panamá, Parmalá, el caso que pasó con Odebrecht y la firma que la auditaba, este, ahí fue más un problema, diría yo, de ética profesional, ¿no? Pero no porque por sí la auditoría no sirve, claro que sirve. Nos ayuda a detectar fraude, siempre y cuando se apliquen correctamente. El conocimiento, siempre digo, en toda organización hay riesgos, ¿no? Pero cuando tú tienes un buen control interno, te ayuda a mitigar este, el riesgo. Otra cosa es, que siempre lo he dicho, el conocimiento de las normas internacionales de información financiera juega un papel importante. Entonces, claro, no duda de que las auditorías sirven. Ya, ahora yo voy a hacer una contrapregunta dirigida para nuestra colega Alma. Si las auditorías Alma sirven y cumplen una función muy importante, y lo digo también como auditor, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? ¿Qué estamos haciendo mal, Es Alma? que dentro de las circunstancias también hay que analizar que no se trata únicamente de el profesional como auditor, si es que al auditor también le echan la culpa, sino que es todo un conjunto, porque las empresas no pueden quitarse ellos la responsabilidad que tienen de tener correctamente sus estados financieros. E incluso, precisamente la parte de la corrupción en algunas de estas empresas ha sido de parte de adentro de los ejecutivos de las propias empresas. Ahora que puede ser que haya habido una colusión con ciertos ejecutivos, tal como lo dijo el colega hace un momento, falta de ética profesional, eso ya es diferente, pero que en general se diga que las auditorías no están funcionando, eso no es cierto, ¿verdad? De acuerdo con lo que cada uno de nosotros pone de su parte, de su trabajo profesional, de su ética, para confirmar que los controles de las empresas funcionen, entonces ahí ya estamos en otra posición de observar quiénes son los que dicen que nos sirven, porque en estas circunstancias, como digo, esos famosos casos sonados vinieron de adentro de las propias empresas. Bien, bien. Le damos la bienvenida a nuestro colega Rolando Pingo de Perú. Rolando, bienvenido. Se te ve muy bien, ¿sí? Muy bien. Y está, por si acaso, muteado tu micrófono. Bien, sí, ya estamos claros que las auditorías sirven, pero ¿qué se nota a veces en el tema profesional? Por ejemplo, hay muchos profesionales contables que no manejan el tema de las NIF. Pero en el tema de las auditorías también hay profesionales en materia de auditoría que no conocen las NIA o no manejan las NIA. Y la pregunta va para Marcos Antonio Daqui, nuestro profesional de Ecuador, es, ¿cómo le sirve las NIA al auditor? ¿Le sirve para algo? ¿Cómo los guía, Marcos? Sí, bueno, buenas noches con todos, ¿no? Eh, Hay dos temas muy importantes que lógicamente tenemos que mencionar, ¿no? El primer tema es básicamente de que las NIA son la base sobre la cual se ejecutan las auditorías. Incluso en el informe que se presenta como auditores de estados financieros o en otros servicios relacionados, se hace mención cuál es el marco de referencia de aseguramiento que estamos usando. Entonces, hay veces que lógicamente se puede estar mencionando, pero ¿cuándo realmente se va a ver? Cuando hagan una evaluación de la calidad del trabajo. Y ahí es cuando lógicamente lo realizan. En estas, el año anterior, creo que por diciembre por ahí,
salieron en las noticias de que a una de las Big Four incluso les han multado tremendamente por no estar aplicando conforme a lo que dice la parte técnica, ¿no? Y claro, ahí justo lo mencionan, un tema muy importante es la ética, el escepticismo profesional que nosotros también tenemos que aplicar para poder desarrollar este trabajo. Y en el otro punto, algo muy importante también, que justo lo mencionaban, si sirve o no sirve la auditoría, ¿qué hacen los usuarios de la información con estos informes de auditoría? Ya va un tema también a nivel de gobierno corporativo, porque lógicamente se puede presentar los informes, se puede presentar las recomendaciones, pero ya quienes también deben tener su compromiso es lógicamente el gobierno corporativo. Y dentro del gobierno corporativo, algo muy importante en cada uno de los directorios de las empresas en las que hay directorio, porque eso también, hay otras empresas que no hay directorio. Y es muy importante que exista directorio. Aparte de eso, de que en el directorio existan personas independientes y que conozcan, ¿no? En donde realmente el director independiente o el comité de auditoría, que tal vez lo puede existir, es quien va a tener la interrelación directa con el auditor externo, donde se va a entrar a discutir el tema de cómo va a ser el proceso de selección del auditor, cómo va a ser el tema de la contratación, cómo va a ser el tema de la fijación de la materialidad, si esa materialidad que está fijando el auditor realmente sí da una expectativa a nivel del directorio, de la administración, porque hay muchas de las veces que se fija la materialidad, pero tal vez el directorio o la misma empresa ni conoce cuánto es el monto de la materialidad. Entonces, esos temas hay que discutirlo, pero ya a nivel de gobierno. Y como auditores sabemos que eso lógicamente está plasmado en la NIA 200. Muy bien, muchas gracias, Marco. Ahora, nosotros en la NIA se refiere al juicio profesional. Rolando, nuestro colega Rolando, dentro de las normas internacionales de auditoría y las mismas NIF, se, se refieren al tema del juicio profesional. Rolando, ¿qué es esto del tema del juicio profesional? ¿Qué contiene o qué características componen este juicio profesional para que un profesional, vamos a decirlo de esta forma, sea efectivo y pueda cumplir su trabajo profesionalmente? Rolando, tienes muteado el micrófono por si acaso. Rolando, tienes muteado el micrófono. Sí, Ya, gracias. ¿Me ahí escuchan? sí, te escuchamos bien. Bien. La NIA 200, desde sus inicios, habla de objetivos globales. Y eso hay que saber interpretarlo. La NIA 200 da todas las pautas que debemos de seguir los auditores y tomar en cuenta antes de desarrollar la labor de auditoría. ¿Bien? Muy diferente con las otras vías donde ya hay métodos, procesos, técnicas, ¿verdad? Pero la vía 200 tiene un marco doctrinario que nos dice de un comienzo que nosotros debemos de evidenciar, ¿no?, con la verdad cierta, con la evidencia razonable, que hay que tomar en cuenta siempre antes de concluir. Entonces, cuando se refiere a lo que es los objetivos globales, está hablando de tomar en consideración la normatividad legal, la reglamentación y también el control interno. Son los tres aspectos fundamentales que debemos de tomar muy en cuenta, porque aquí también sucede de que no podemos traspasar una valla, que podría ocasionar una incomodidad o de repente también una falta de idoneidad, ¿no? Y por el otro lado, la empresa lo puede ver a mal. Ahora, pero eso es lo que no quita de que el encargado, el funcionario responsable, tenga en cuenta cuáles son sus labores funcionales en la empresa
tiene que conocer de la parte legal, de la parte reglamentaria y también de control interno. Y si el auditor observa que no está preparado para esto, entonces sí estaría en la libertad de hacerlo saber en qué es sus conclusiones de la auditoría. Entonces, ahí es donde los auditores debemos de tener especial cuidado antes de concluir. Hay que saber sustentar también para no poder, digamos, tener problemas, ¿verdad? Respecto a lo que es nuestra función en sí, lo que es la auditoría. Ahora, dentro también de lo que es el examen a los estados financieros, también dice la NIA 200 que debemos tener una especial observación a sus resultados en primer lugar, a sus resultados, o sea, cuantitativos. Y lo otro que debemos tener en cuenta es que si hay incorrección material en ese estado financiero, entonces el auditor o bien prepara su propio estado financiero con la información que encuentra a la mano, ¿sí? Y ya la empresa verá si procede a reconocer ese nuevo estado financiero. Por supuesto que la observación tiene que ser relevante, ¿sí? Pero si el auditor desde sus inicios ya encuentra incorrecciones inmateriales, entonces no puede seguir con su trabajo. Muy bien, Tendría que renunciar. bien. Ahora vemos que los contadores, los profesionales contables en contaduría pública, no les gusta que los auditen. Y tampoco a veces los auditores no son muy queridos dentro de las empresas. Entonces, la norma, Rubén, la norma nos habla de que el auditor tiene que tener una mentalidad inquisitiva. ¿Qué consideras? ¿A qué se refiere con esto de una mentalidad inquisitiva, Rubén? ¿Qué considerarías tú que es esa mentalidad inquisitiva? ¿Estás muteado? La misma NIA 200, Víctor, partiendo de esa base del escepticismo, este, yo lo asocio de que el contador, bueno, en este caso el auditor, cuando va a realizar sus pruebas, este, no es que yo llamaría de desconfiar de lo que me están entregando, sino hacer mis propias pruebas para determinar, como lo decía el profe Rolando, determinar con mis propias pruebas en base también a mi juicio profesional, si realmente la información que se está presentando es fiable, que esté llena de libres de errores. Y eso es lo que busca uno, Víctor. Parte del escepticismo viene por allí, pues. Vean que el juicio profesional también juega un papel importante, porque juega la experiencia de ese profesional. Digamos que bueno, vamos a hablar de materialidad. Voy a hacer una prueba si una unidad generadora de efectivo está generando los ingresos que la empresa espera y hago esa evaluación, pero a partir del escepticismo voy a ver si realmente esos activos están generando los ingresos suficientes para los cuales la empresa hizo la inversión. Entonces, a partir de esas pruebas, aplicando las normas internacionales de contabilidad también, la NIN 36, por ejemplo. Entonces, todo eso uno tiene que hacerlo a la hora de auditar, Víctor. Muy bien. Gracias, Rubén. Bien, la misma pregunta, pero de forma resumida, Alma y Marco, ¿qué consideras que es esa mentalidad inquisitiva aparte de lo que nos ha dicho Rubén? Marco, y vamos de ahí con Alma. Ya. Digamos que en la parte inquisitiva, partiendo del juicio profesional, estamos hablando de que el auditor planifica, ¿verdad?, para realizar la auditoría. De acuerdo con eso, es que empieza a inquirir, digamos, valga el verbo, en estas condiciones, a conocer la empresa,
y en el conocimiento de la empresa es que nos da las preguntas para poder establecer los datos que se necesitan de acuerdo con los estados financieros que nos presentan. La mentalidad del auditor no es de que de ser policía, sino que sencillamente es de probar que las cifras que ahí nos están presentando realmente sean verdaderas, que los estados financieros, los valores que nos dicen que tienen en sus activos y sus pasivos, realmente existan. Entonces, nuestra situación de eh, querer conocer, de ser inquisitivos, es más que nada es probar que las cifras realmente existan para poder dar fe de que aquello es verdadero. Ante las otras personas, ante los terceros, que son a los que debemos rendir también la información para que ellos a su vez tengan certeza de que lo que les deben, las inversiones que hacen en esa empresa, pues tengan razón de ser. Eso en, digamos, en síntesis. Gracias, gracias, Alma. Marco. Sí, dentro de lo que tiene que ver tener una mentalidad inquisitiva en el tema de la auditoría de los estados financieros, es un tema muy importante la valoración crítica de las evidencias de auditoría. Es decir, evaluar esa evidencia que nosotros estamos teniendo a la mano, que nos hemos podido recabar, y en función de eso, identificar posibles incorrecciones debidos a errores o a fraudes que se puedan dar. Entonces, el escepticismo profesional tiene una correlación directa en cuanto es también al juicio profesional que nosotros lo tenemos. Y para poder evaluar esta evidencia de auditoría, algo muy fundamental es el tema de conocer, una, el sector, el negocio básicamente de la empresa. El otro tema es conocer, lógicamente, el marco normativo contable y de aseguramiento aplicable a ese sector. Y lo que es en el otro punto también, las tecnologías que se están aplicando en ese sector. Entonces, con esas tres aristas podríamos estar preparados para poder identificar esa, lógicamente, si es evidencia que nos están preparando, nos están presentando, lógicamente es algo razonable o no es razonable. Y si tal vez identificamos algo que nos llame la atención, ver si eso es debido a un error o a un fraude, pero al menos desde mi punto de vista deberíamos tener claro esos tres aspectos. Una, las tecnologías nuevas que se están aplicando en ese negocio, conocer el negocio, lógicamente, como tal, las reglas de negocio. Y el otro punto es conocer claramente los marcos de referencia de información financiera y los marcos también de aseguramiento aplicable a ese sector o negocio. Bien, gracias, Marco. Ahora, nosotros, a ver, antes que nada, cuando el auditor va a realizar su proceso de auditoría, hablamos del juicio profesional, pero él, a través de ese juicio profesional, él va a recoger el marco de información, en este caso, el marco de información financiera, sobre el cual él debe observar que se hayan cumplido una serie de requerimientos de cada normatividad o aspecto legal. Dicho esto, Rolando, ¿cuál es este marco de información financiera o cuál es este marco legal que debe de observar el auditor en sus procesos de auditoría? Bueno, más que legal, eh, es lo con relación a las doctrinas que rigen nuestro desempeño como auditores. ¿Eh? Y cuando se trata de hacer una evaluación del estado financiero de una acción, como ya lo dijo anteriormente el colega presente, debe
existe. Te escuchamos un poco bien bajo el sonido. Sí, ¿ahí ¿me escucha mejor? No, no. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí sí, ahí te escuchamos un poco mejor. Bien. Manifestaba de que cuando se trata de evaluar los estados financieros mediante la auditoría, siempre tiene que primar el criterio profesional, siempre, ya sea para interpretar la norma legal, para interpretar la norma de control interno, para interpretar la reglamentación y demás que existe, y de esa manera saber concluir, ¿eh? Porque a decir verdad, una ley puede decir algo, digamos, pero a veces ocurre de que es inconsistente, no tiene pues tampoco un peso, un asidero como para convencer al profesional, al auditor, sobre todo cuando se es experimentado respecto a la normatividad que existe. Entonces es muy importante, por eso la norma número 200, la mía, es muy clara en ese sentido. Nunca debemos de abandonar el criterio razonable cuando finalmente nosotros ya querramos concluir. Bien, bien. Rubén, si hablamos, la misma pregunta, si hablamos del marco de información, vemos que este marco de información, este marco de información financiera, nos va a ayudar a emitir una opinión de auditoría. Si decimos, ¿qué ejemplo podríamos dar? ¿Algún ejemplo que tú puedas dar referente cómo nos ayuda este marco de información financiera Primero, a emitir esa opinión? primero que todo, yo siempre lo veo, que la información que se presenta en los estados financieros es netamente financiera. Es Correcto. decir, no va para los entes fiscales ni nada, no. La información es netamente financiera. Y si nos vamos a lo que son, para mí el criterio fundamental de todo esto está en las políticas contables. ¿Ok? Siempre debe privar la esencia sobre la forma legal. Y pasa mucho, Víctor, con lo que decía el profe Rolando, que a veces los colegas se van por reglas fiscales para depreciar un equipo. Un ejemplo. No, señores, no son las reglas del país la que le impone, no. En este caso, nos tenemos que, a lo que nos dice la política contable, de acuerdo a la NIC 16, en el caso de que sea plena, o la sección 17 en PYME. Pero el juicio profesional aquí juega un papel importante, y más si se está auditando. Entonces, la PAC siempre debemos enfocarnos que hay unas políticas contables que debe respetar el contador, y en función de eso preparar la información financiera. Por ahí más o menos yo encarrilé la cosa. Ya, hay un tema muy importante que ha dicho Rubén, que es el manual de políticas contables. Marco, pero vemos que el manual de políticas contables, la mayoría, más del 90% no tiene manual de políticas contables. Si tú vas a hacer una auditoría y dentro del proceso de auditoría solicitas el manual marco de políticas contables y te dicen, no tenemos, ¿cómo debemos proceder nosotros los auditores? ¿Debemos presentar un informe con una salvedad o una opinión limpia o nos debemos de abstener? ¿Cuál es tu posición? Ya. A ver, dentro de ese punto, a la final, no puede haber algo escrito tal vez, pero están aplicando lógicamente una política contable. Y dentro de eso, como auditor, lo que hay que saber identificar, bueno, primerito, ¿cuál es tu marco de referencia que le estás usando? No, tal como lo decía, puede decir, sabes que sí, mi marco de referencia es las NIP completas. Ya bueno, son las NIP completas, pero las NIP completas como tal, lógicamente son muy amplias, ¿no? Es macro todavía. Eso hay que tropicalizarlo y ponerlo en el manual de políticas contables. Y dentro de ese punto, al no haber las políticas contables a nivel interno de la empresa, lógicamente hacer una recabación para identificar cuál es el criterio de reconocimiento, cuál es el criterio de medición,
cuál es el criterio de presentación y cuál es el criterio de revelación. Es decir, como auditores tenemos que indagar con el contador, con el gerente, cuáles han sido, lógicamente, los criterios para estas 4 cualidades que lo acabo de mencionar, que es reconocimiento, medición, presentación y revelación. Y con eso, como auditores, lógicamente ya vamos a poder identificar lo que es en este caso la política contable, que tal vez no lo tendrán escrito, pero sí lo están ejecutando. Y lo que nos están mencionando a través de una entrevista que se lo puede hacer, lógicamente se colaborará haciendo un seguimiento, una trazabilidad de las transacciones que ya tengan que ver para cada uno de esos hechos económicos. Tomando algo muy considerado lo que justo dice el colega Rubén, que en muchas de las empresas la política contable no es una política contable, sino más bien una política tributaria. Lo que dice la norma tributaria lo están aplicando como política contable. Entonces, ahí sí va un tema. Oye, pero si en el estado financiero me estás mencionando que estás aplicando NIPS y yo identifico de que estás aplicando puede ser la normativa tributaria en este caso, primerito, no está lógicamente adecuado los estados financieros con la declaración que tú me estás haciendo mención. Entonces, ahí va un tema de que tal vez puede entrar un tema de salvedad que lógicamente se pudiera estar analizando mucho más allá, si ya tiene lógicamente un mayor impacto en cuestiones de medición y lógicamente también de presentación o de revelación, pudiera estar siguiendo también como un tema tal vez de abstención de opinión. Pero eso es fundamental. Ahora, tú eres tienes conocimiento sobre el tema de desmantelamiento y vemos que hay una gran cantidad de empresas que no registran en sus estados financieros la provisión por desmantelamiento. El que no haya esa provisión, ¿consideras que debe haber genera una salvedad en el informe de auditoría? Ya, depende todo de lo que es, qué tan materiable es lógicamente esa provisión que nosotros lo estemos determinando. ¿Por qué sobre ese tema? Depende de la industria, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en una concesión que me dieron y que después tengo que dejar, en este caso, resarciendo todo el daño ambiental, tal como lo encontré, y si no haya tenido eso, y lógicamente es materiable, sí, lo pudiéramos estar analizando como un tema de una salvedad, incluso hasta de una abstención de opinión, que en muchos de los casos no los revelan, no lo ponen en los estados financieros, un tema del desmantelamiento, porque lógicamente más lo aplican, vuelvo y lo repito, un tema tributario. Y ahí va otro tema que dicen, oye, es que el contador no me ha dado. No funciona así. Es un técnico el que tiene que decirme, ¿sabes qué? ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, si es en un tema de un daño ambiental o algún tema de eso, ¿quién me va a dar los criterios para poder establecer la provisión y cuantificar todo eso? Lógicamente va a ser el departamento de lo que es seguridad y seguridad ambiental, en otros lo llaman seguridad y salud ambiental, lo ponen de esa manera. Entonces, es que hay que ampararnos en estudios de otros técnicos, porque eso también bien. A veces como dice, oye, la política contable, sí, espera que venga el contador. Y como a veces yo le he dicho, y si se muere el contador, se acabó la política contable. Y no lo funciona de esa manera. Entonces, ese es el tema básicamente que nosotros sí lo tenemos a nivel de empresas todavía pequeñas, pymes, que lógicamente no lo están aplicando. Mi estimado Rubén, ¿qué pregunta tendrías a nuestros colegas participantes del panel? Bueno, voy a complementar algo, Víctor, antes con lo Claro, que dice el CPA Marcos. Sí, el tema de desmantelamiento es un tema hasta complejo porque hay que tener conocimiento. Mira, hay variables ahí. Presupuesto, conocimiento financiero, conocimiento técnico, hasta de economía, porque se debe aplicar, por ejemplo, la fórmula de Fisher, llevar a valor futuro, traer valor presente. Entonces vean que no lo hace directamente el mismo contador, diría yo. No, siempre se buscan empresas especializadas y del sector, porque no todos son sectores iguales, no así puede es. ser. Entonces, vean que el tema contable y
es complejo y ahí es donde insisto, el conocimiento de las normas internacionales de información financiera. Preparación, cada día debemos conocer más las NIF, porque si no conocemos las NIF, ¿cómo vamos a auditar? Claro, claro. Entonces, es el reto que sigo insistiendo con los colegas, hay que prepararse. Ya. A tu panel, ¿cuál sería la pregunta que desearía formular dentro de esta NIA 200? Voy con el profe Rolando. Cuando hablamos de escepticismo, pareciera que el escepticismo es como desconfiar, ¿no? En su vida profesional, ¿qué le ha pasado? Pues cuando ha aplicado auditoría y usted aplica ese escepticismo que tácitamente nos lo dice la NIA 200. Bueno, la, la forma de actuar, de proceder del profesional auditor siempre debe ser estrictamente profesional, ¿no? El objetivo está allí. En el contrato se establecen las cláusulas de lo que debe hacer cada quien que empresa, cada auditoría, ¿sí? Y ahí es donde precisamente se puede encontrar información incluso relevante que no tiene la empresa. Por ejemplo, ¿qué haría yo como haciendo una auditoría si no existen las normas de control interno? Entonces, lo que yo le digo a la empresa, mira, primero hay que tener la norma de control interno, porque después, ¿cómo voy a responsabilizar a alguien que no sabe cuál es su función y que actúa con criterio propio, ¿no? Entonces, directo, como quien dice, a lo que dice el documento, el papel, ¿eh? El escepticismo siempre es una conducta que debe tener el auditor. Ahora, antes se habló de la palabra inquisitivo. Eso aquí en Perú suena como inquisidor, o sea, un auditor que va con la espada desenvainada, ¿verdad? A ver a quién matamos, ¿cierto? ¿Verdad? No, ya esa conducta la hemos mejorado de hace mucho tiempo. Ahora, cuando se firma un contrato de servicio de auditoría, la auditoría financiera es la que, por supuesto, contiene las normas internacionales de información financiera que hay que evaluar, usar. Pero, ¿en qué consiste la auditoría financiera en mi país? Es gestión, contabilidad, tributación y finanzas. Eso es la auditoría financiera en mi país. Entonces, tenemos que evaluar todo ese conjunto, ¿sí? Y de ahí tratar de emitir ya una opinión que se aproxime mucho a la verdad, porque una cosa, ojo, una cosa es evidenciar finalmente, pero otra cosa es ser concluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo asegurar de que esa veracidad es bastante consistente, porque en la auditoría, como sabemos, solamente realizamos un examen por muestreo, ¿eh? Entonces no podemos ser en ese sentido bastante concluyentes y ahí es donde hay que tener cuidado antes de redactar esa conclusión, ¿eh? Rubén, Sí, comparto con lo que dice el profe Rolando, sí, porque el muestreo uno ciertamente no evalúa al 100%. Si hace un muestreo, en función de esa muestra uno aplica unas pruebas y basándonos en esas pruebas, nosotros podemos emitir nuestra opinión. bien, bien. Alma, ¿qué qué experiencias has tenido en estos procesos de auditoría como auditora? ¿Qué experiencia tal vez negativa has tenido en este tema de la auditoría? ¿Qué nos podrías tú contar? Quizás me voy a remitir a la pregunta anterior que hicieron sobre el marco de referencia y es sobre los aspectos en que en nuestro país, en El Salvador,
desde el 2009, el marco de referencia aprobado son las NIF o las normas internacionales de información financiera. Existen, alguien dice completas, pero entonces dicen y las otras son incompletas. Pero las MIPYME, que son para la pequeña empresa, y las otras que son para empresas que cotizan en bolsa. En el medio, esta situación de las MIP, digamos que ah, al remitirme a tu pregunta de la parte negativa, es precisamente que quizá en todos los países la mitad o menos del 50% han adoptado las MIP. Y eso da pues un aspecto negativo en cuanto a la, a la relación auditor-empresa cuando hacemos nuestro convenio inicial, en el que debemos de establecer pues el marco de referencia que se va a utilizar. Y lo negativo acá es encontrarnos con que en algunas empresas que no han adoptado las MIS, encontramos pues que ahí va a ser una especie de vaya a dar, ya que todavía se encuentran utilizando los principios generalmente aceptados de contabilidad o los PCGA. Entonces, eh, los aspectos que mencionaban ustedes anteriormente con respecto a un manual de normas internacionales, aunado con la falta de políticas, eso hace todavía más profundo, digamos, la oscuridad en relación a que tampoco conocen de control interno. Entonces, en un momento dado, pues mencionaban también el aspecto este de cuál va a ser la opinión del auditor ante todas estas situaciones en que nos vamos encontrando. La situación no es que los estados financieros sean completamente negativos, ¿verdad? Porque la opinión sería en estas situaciones no que están, no corresponden o no están correctos. Lo que pasa es que no están utilizando el marco de referencia adecuado. Y al no utilizar el marco de referencia adecuado de acuerdo a NIF, entonces también las normas nos dicen que debemos de utilizar ya sea una opinión limpia o, o no, o una modificada. Entonces, quizás la parte negativa, como decimos, ¿verdad? Es encontrarnos en estas situaciones en las que nos van a decir incluso estas empresas que nosotros les llegamos a imponer aspectos de los que ellos ni siquiera, por ser o pequeñas empresas o medianas, no les alcanza a veces para tener un auditor interno que les haga ver todas esas situaciones de falta de controles en las empresas. Es más, también la norma nos habla de que hay que ver, hay que establecer los aspectos legales en cuanto a verificar que las leyes se están aplicando. ¿Qué pasa entonces? Sí, no podemos decir que porque vamos a ver los aspectos fiscales nos estamos yendo por ese surco. No, definitivamente lo que la norma nos dice es que debemos de establecer que la empresa está cumpliendo con esas leyes, con los diferentes aspectos legales, mercantiles, laborales o fiscales, y ahora, además de todo, la ley contra el lavado de dinero. Nosotros tenemos un amplio campo de trabajo, ¿verdad?, que establecer. Y entonces, digamos que, repito, la parte negativa es encontrarnos con que las empresas no tienen
definido su marco de referencia, no aplican controles. En ese caso de no aplicar controles, están expuestos a los fraudes, están expuestos a los errores, ¿verdad? Y en esas condiciones, quizá la parte fea, digamos, es encontrarnos con un robo de una persona que es muy allegada al gerente y la gerencia nunca se dio cuenta de que ese robo podría provenir de ese allegado. Entonces, si no es que de los mismos gerentes, pues, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, el aspecto, digamos, negativo que podríamos tener, no es que nosotros, dije al principio, seamos policías, sino que aplicamos lo que las normas nos dicen y tratamos de aplicar lo que las leyes también establecen, porque no podemos hacer a un lado la parte del impuesto sobre la renta, la parte de la ley del IVA, las partes laborales que en muchos casos dice hay situaciones en las cuales las empresas no han cumplido con toda la parte esa de las prestaciones de la reserva para aspectos laborales. Y eso es una cantidad significativa cuando ya estamos hablando de empresas que tienen 50 trabajadores, que pueda ocurrir una cantidad de despidos en las cuales ni siquiera tienen una reserva. Y nunca lo han hecho y eso hay que decirlo, pues. Entonces, repito, quizás nos encontramos entonces con un valladar de leyes, de normas, que como dijo antes el colega, hay que leer para poder aplicarlas. Y no solo leer, porque realmente, como decía alguien que conozco, no, las leyes no se leen, sino que se analizan para poder aplicarlas. Interpretan. Entonces, esa sería quizá el aspecto que puedo tocar como que es positivo porque le damos quizá un camino a la empresa para que puedan ellos tener ya otra visión de lo que pueden hacer con controles. Pero es negativo porque creen que nosotros tratamos de imponer esos aspectos cuando lo que queremos es hacer que las inversiones que las empresas, que las empresas hacen, porque todo el mundo hace algo para ganar, no para perder, ¿verdad? Y en esas condiciones lo que nosotros estamos dando es dando fe de que todas esas cantidades y aspectos de los que he hablado, controles, leyes, etcétera, deben cumplirse para que ellos no caigan tampoco en los aspectos en que el mismo gobierno les pone multas y no tienen cómo pagar. ¿Qué más aspecto negativo que ese? Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Eh, Antes de darle paso a Rubén para que formule su pregunta, voy con una pregunta para Marcos. Marcos, en la NIA 200 habla sobre la responsabilidad de la administración en la presentación de los estados financieros. A veces, equivocadamente o por exposiciones erróneas de terceros, se ve al auditor como un enemigo en ciertos casos, no en todos, en ciertos casos. ¿El auditor es un enemigo de la administración o un aliado de la administración para efecto de esas responsabilidades? A ver, conforme a lo que establece la NIA 200 y conforme a lo que está establecido en todo el marco mismo de las NIA, el auditor es un aliado de los responsables del gobierno de la entidad. Porque básicamente dos funciones tiene el gobierno de una entidad. Una es definir la estrategia y la otra es
supervisar la dirección de la estrategia de la entidad. Entonces, al estar hablando de un tema de supervisar, el auditor lógicamente es su mano derecha para poder realizar la supervisión del proceso de la información financiera, tomando en consideración que lógicamente es con quien debería tener el contacto más directo, tanto para definir, oye, este va a ser el alcance de la definición de la auditoría. Estos van a ser lógicamente los puntos que nosotros vamos a auditar. Estos son los temas que me están llamando la atención. Entonces, en ese punto no debe ser lógicamente un enemigo de la administración, sino más bien un aliado porque le está ayudando a supervisar. Porque la supervisión como tal, responsabilidad puntual, lo tiene el gobierno de la entidad. Entonces, en este caso, es lógicamente un brazo que le está ayudando a cumplir con una de las funciones primordiales, porque le va a decir, bueno, suponiéndose en el caso de que pase algo, va a decir, ¿quién le contrató al auditor? ¿Por qué no se vio todo eso? Ah, no, es que el auditor tal vez no lo supervisó. Sí, es culpa del auditor. Bueno, pero vamos un poco más allá. ¿Quién tenía la responsabilidad de ver que lógicamente cuál es el alcance y cuál eran lógicamente el tema de los puntos de interés? O si lo reveló el auditor también, ¿qué hicieron lógicamente con esa información? ¿Cuál fue el plan de acción? ¿Qué decidieron como empresa? ¿Qué es lo que se hizo? Entonces, en ese punto, básicamente el auditor llega a ser más bien un aliado antes que un enemigo en este punto de la administración. Gracias, Marco. A ver, una anécdota. Yo no soy parte de la charla, soy de la parte entrevistadora, pero me gustaría compartir una anécdota. En algún momento, en una reunión, Marco, Rubén, Rolando, Alma, que estaba el contador, el profesional contable, saca esos dotes profesionales y me dice, oye, pero tú no has revelado el A, el B, el C, el D, el E, el F en tu informe de auditoría. A lo que yo lo quedo viendo y le digo, ¿y tú lo revelaste en las notas de los estados financieros? Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Entonces vemos que a veces hay ciertos, no todos profesionales contables, ciertos profesionales contables que quieren que se les solucione todos los problemas, pero a veces ellos no son parte de la solución. ¿Qué opinas tú, Rubén? Víctor, como lo decía Marcos, CPA Marcos, el contador, el auditor es un aliado, quien sí debe, hay algo que yo siempre digo que es un elemento cualitativo de los estados, de la información financiera, el contexto de negocio en marcha. Probablemente el auditor nada más viene cuando lo llaman, que lo seleccionan, pero el que está el día a día en la empresa, que es el contador, sí debe aplicar esos controles internos, sí debe revelarlo, porque es una responsabilidad de él, Claro. no del auditor, es una responsabilidad diría yo, de la administración de la empresa, de ese gobierno corporativo. Entonces, los problemas no se los va a solucionar el auditor. El auditor lo que da es recomendaciones, da un dictamen, pero el que vive el día a día es la misma administración de la empresa. Entonces, un buen control interno puede mitigar muchas cosas, mitigar riesgos, pero cuando tú estás en un contexto de negocio en marcha, y aquí me voy con lo que es la filosofía organizacional. Tú tienes una misión y una visión que cumplir dentro de una organización. Estás haciendo para que eso se cumpla. Entonces, el auditor no se le puede endosar un problema que no es de él. El problema del auditor es que para lo que lo contrataste, que dio un alcance a la auditoría y no cumplió con eso. Ahí sí es problema del auditor. Pero el resto no se lo pueden endosar al auditor, porque no vive el día a día de la empresa. Rubén, excelente exposición. ¿Qué preguntas tendrías a nuestro panel? Bueno, voy con
con la CP Alma. ¿Cuál cree usted que es el reto de la auditoría moderna con esto de las criptomonedas, con esto que hay hoy en día de la inteligencia artificial? Que hay nuevos retos que nosotros como contadores debemos ir preparando, que ya es una realidad. Pues sí, definitivamente, Rubén, así es un reto todos los aspectos que se están dando actualmente, porque el aspecto de la inteligencia artificial, por ejemplo, yo lo tomaría más el reto de capacitarme, de tener esa, eh, eh, esos conocimientos que me ayuden a utilizar la tecnología. Caso es de todo lo que se refiere a, por ejemplo, a Excel, ¿verdad? En el cual por su medio pues puedo obtener una cantidad de aspectos que me pueden ayudar para hacer matrices. ¿Verdad que las empresas lo primero que en parte nos piden ahí dentro de lo que son las normas es la evaluación de los riesgos? Y eso ¿a qué nos conlleva? A que utilicemos la tecnología. Y en esas condiciones, hablando de la inteligencia artificial, si yo sé cómo preguntarle al genio, como dicen, ¿verdad? Al genio para que me responda y me saque de dudas de muchas cosas, pues sencillamente yo voy a utilizar la inteligencia artificial, voy a ver, a hacer las preguntas adecuadas para poder definir lo que yo necesito y que realmente me lo puede dar. Porque le voy a comentar algo. Cuando nosotros tal vez tenemos una duda que queremos resolver rápidamente un dato, si yo se lo pregunto al chat de la inteligencia artificial, me lo responde, pero en segundos. Ha hecho una gama de datos de diferentes ah, eh, de empresas internacionales que se basan en todo lo que yo necesito saber y me lo da digamos, no voy a, igual voy a usar el escepticismo ahí, ¿verdad? No es que voy a creerle todo, pero de igual manera, con las tablas de Excel, no es que yo no voy a confirmar cifras por cuando las empresas lo utilizan, pero creo que el mayor reto que tenemos nosotros es de capacitarnos, porque la situación es que la profesión tampoco no se va a quedar ahí estática. La profesión está ya expuesta a que nos convirtamos en asesores, en capacitadores, en evaluadores, en auditores forenses, etcétera. Hay diferentes ramas a las que nos podríamos dedicar y, eh, pero, ¿cuál es el reto? Que conozcamos cada una de esas ramas. Entonces, para la situación que actualmente tenemos, en la cual necesitamos establecer también un verdadero, eh, una verdadera, dar fe de esos es que estados financieros estén correctos y que la empresa, digamos, se quede contento y los terceros también, no es únicamente a través de que solo lo que voy a poner, porque como decía alguien también, la opinión nuestra no es vinculante con lo que con lo que los demás nos van con lo que la empresa puede hacer. La empresa puede negarse a, que a, a aceptar la opinión
y aceptar las recomendaciones, pero nosotros la vamos a dar y la vamos a dar con mucho conocimiento, pero debido a que nuestras capacitaciones, a nuestros entendimientos, a todo lo que hemos leído y podemos emplear y sacar de ese informe y de la opinión que vayamos a dar, lo vamos a hacer con el conocimiento del caso de que lo hicimos de acuerdo a lo que las normas nos dijeron Muy y bien. que establecen. Víctor, Gracias. quiero Sí, complementar algo para Marco, y aquí voy a ser moderador. Hay IRP que hoy en día están utilizando Machine Learning, Deep Learning. Dentro de eso tenemos a Odoo, tenemos a Oracle, Sage, tenemos SAP, Epicor, entre otros. Por ejemplo, Oracle hoy en día, sus transacciones, casi un 95% están utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, pedidos de órdenes de compra ya lo hace la máquina mediante el deep learning o machine learning también. Entonces, ¿le ha tocado en su experiencia profesional auditar este tipo de ERP donde ya se está aplicando la inteligencia artificial, donde la máquina es la que está, porque sí tiene que ver con auditoría esto, ya es una realidad y el auditor no puede estar ajeno a esto? A ver, bueno, dentro de ese punto, algún momento, no como auditor externo, pero sí como auditor interno, me tocó revisar justo ya un tema de que estaban utilizando inteligencia artificial. Entonces, en ese punto, básicamente es tener en el equipo de auditoría un auditor que lógicamente ya tenga esa formación para poder revisar ese tema. Y de ahí, lo que se revisa ya en sí es el tema de la integridad de ese sistema que lógicamente se está usando. Entonces, ahí, como empresa, primer punto, ver que la empresa tenga una unidad de seguridad de la información. No solo que venga el auditor a fin de año o en el tiempo que lo vaya a venir para que le haga la revisión, sino, primer punto es básicamente que la empresa debe tener ya un tema de lo que es seguridad de la información. Y ese departamento de seguridad de la información es quien debe lógicamente estar monitoreando cómo se encuentran cada uno de estos sistemas, bueno, tanto el sistema como también el hardware, donde se está almacenando lógicamente estos aplicativos. Muchos de los aplicativos ya se encuentran en la nube. De hecho, estos aplicativos están en la nube. Entonces, este auditor informático o este auditor debe tener conocimiento tanto de seguridad de la información, como también en el otro punto que se habla también es de poder auditar el modelo predictivo que está usando. Porque si no, se va a tener también un tema de un riesgo, que se habla ahí, un riesgo de predicción, ¿no? Porque lógicamente ahí ya se utiliza algoritmos, se utiliza la econometría, o sea, son modelos realmente que, claro, como auditor, por ejemplo, como auditor general, lo que se pide en un tema, vas a dar automáticamente concesiones de créditos o algún tema, bueno, déjame ver cuál es el modelo, qué nomás utilizaste, cómo lo hiciste, pero eso lo vamos trabajando conjuntamente con el experto que debe ya conocer sobre eso. Pero eso no nos quita a nosotros como auditores generales, como jefes de equipo, que debemos conocer para poder ir dando la directriz al que ya se va a entrar el técnico específico a poder realizar esas revisiones, porque eso sí, ya se vuelve un poco más complejo, lógicamente, poder revisar. Y aparte de eso, como auditores también a tener las herramientas necesarias para poder hacer esas auditorías, porque no es el tema de que solo tengo al auditor informático, al auditor tal vez de modelos financieros que me va a hacer, sino también es con qué herramientas se cuenta para poder hacer esas revisiones. Porque no solo es tener el recurso humano, sino también tener, lógicamente, las herramientas necesarias para que nos ayuden a hacer estas revisiones. Entonces, ya se va consolidando. Aparte de eso, también tener un tema de un legal tech. Ya no es solamente tener un abogado que solo sepa a nivel general, se puede decir, sino también del tema de tecnología de la información.
Y ahí entra un tema muy importante, como ya estamos hablando también de inteligencia artificial, ir viendo también el tema de la protección de los datos personales, porque saben que eso lógicamente es bien sensible. Entonces, se va haciendo un poco más complejo este tema porque va necesitándose de gente más experta en estas áreas que deben formar parte de un equipo lógicamente multidisciplinario de auditoría. Muy bien, bien. Vamos a irnos con una pregunta con nuestro colega Rolando Pingo. Rolando, Sí, adelante. Sí. Rolando. Bien, en la NIA 200 nos encontramos con la frase importancia relativa. ¿Qué es esto de la importancia relativa y cómo se mide la importancia relativa? Bueno, yo lo diría más bien en las palabras más técnicas, mejor interpretadas, lo asemejo bastante a lo que es la seguridad razonable, que es lo que la NIA 200 también ahí lo precisa, ¿no? Entonces, cuando hablamos bajo esos términos, indica de que debemos saber comprobar el tipo de riesgo que vemos antes y después de practicar la auditoría. Entonces, esa razonabilidad es la que nos induce también a que tengamos pues totalmente desarrollado el juicio profesional. En otras palabras, ¿qué significa el juicio profesional? Es observar detenidamente las normas de control, las normas de auditoría, la contabilidad y también la ética para poder ayudar en una toma de decisiones. Como ya lo dijo anteriormente un colega, nosotros por supuesto somos amigos de la empresa. Entonces si aplicamos este juicio profesional, luego viene lo que ya se ha hablado, el escepticismo. Por ejemplo, hablo de una casuística real, ya que mi colega que me antecedió ha hablado sobre sistemas de informática. ¿A dónde llega a primar el escepticismo del auditor? Cuando pedí que me dieran la maestra general de la empresa para poder conciliar si los activos fijos de la maestra general estaban en la contabilidad. Entonces, cuando pedí esa información, ahí sí encontré resistencia en la empresa. Y eso me llamó la atención. Entonces, ahí sí puse en práctica el escepticismo. ¿Eh? El escepticismo hasta que no pude encontrar la verdad de los hechos, no podía yo concluir fehacientemente mi trabajo. El escepticismo es una mentalidad inquisitiva, por supuesto, y una especial también atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles corrupciones materiales, donde ahí se puede ver, por supuesto, el fraude, y en esta ocasión sí observé el fraude. ¿Por qué? Porque no conciliaba. En lugar de tener 60.000 ítems en la cuenta de activos fijos de los estados financieros, solamente habían 45.000 ítems. Y los otros 15.000, ¿qué pasó? Lo que pasa es que querían vender a la empresa y sin considerar esos 15.000. Y la empresa no pudo responder. ¿Algún problema, algún defecto del sistema? De repente no pudieron demostrar. Entonces, hubo un hallazgo bastante relevante. ¿Eh? Entonces, de ahí a la importancia relativa que nosotros debemos de tener siempre presente, como dije al inicio, en el juicio profesional, en base ya a la experiencia y el conocimiento que nosotros debemos día a día reforzar. Capacitación y más capacitación. Y si fuera con casuística, como el caso que estoy exponiendo, mejor. Bien, bien. Rolando, una consulta.
¿Tú preparaste alguna diapositiva para presentar? ¿Tienes No, alguna diapositiva? No. Ya, Marco, no, yo creo que tú tienes unas diapositivas. ¿Las No, vas a no, no. presentar? No tengo diapositivas, Ya, estimado vamos Víctor. entonces, seguimos con el tema de la pregunta. Rubén, en auditoría hablamos de riesgo inherente y riesgo de control. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre la una y el otro de estos riesgos? Tienes muteado el no. micrófono. Víctor, yo siempre el riesgo lo veo como un todo. Nunca me ha gustado separarlo. El riesgo lo veo como un todo, ¿no? Hay riesgos que digamos que son inherentes a la misma operación. Voy a hablar, por ejemplo, en el área minera, que es la que conozco bastante. Un riesgo que puede tener la empresa que hacer una inversión de, de una maquinaria y el riesgo es que pueda caerse, por ejemplo, a un precipicio, que caiga, pues. ¿Cuál es el riesgo inherente? Está dentro de las operaciones, trabajan de noche, es decir, ahí hay riesgos que están implícitos en la misma operación. Pero hay riesgos que uno puede mitigar. ¿Y cuando tú mitigas los riesgos? Por ejemplo, voy a seguir el ejemplo. Este, buena señalización, iluminación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo hablo de estos riesgos? Porque todo esto va a afectar financieramente a la organización. Cuando tú no tienes un equipo produciendo, cuando tú tienes, digamos que no estás dándole el uso correcto a esas maquinarias, entonces el riesgo siempre va a estar, Víctor, va a depender de la gerencia mitigar el riesgo. Y el auditor debe observar eso. El auditor debe observar ese tipo de riesgo a la hora de realizar una auditoría, que tengan los manuales de normas y procedimientos, tanto financieros, operativos. Por eso yo el riesgo no lo separo, yo el riesgo lo veo como uno solo. Bien, vamos a leer los mensajes de nuestros colegas. Chamorro Hacker Walter Johan nos dice, mis felicitaciones por el diálogo profesional América, reconozco la importancia del tema. Lamento tener que retirarme y no apreciar en su totalidad el diálogo. Desafortunadamente, la razón de mi salida es un compromiso que está programado desde ya hace un poco más de un mes. A ver, vamos con otro mensaje. Carlos Parra. Mis felicitaciones y reconocimiento a los colegas panelistas. Excelentes sus intervenciones y comentarios. Felicitaciones también a los organizadores por permitirnos ser testigos de tan interesantes temas. Felicitaciones a todos. Mis disculpas. Veamos hoy otros mensajes. Nuestro colega Consu. Pero de que hablemos de volumen de datos o de analítica de los datos. Gabriel García Devia, de Colombia, nos dice lo siguiente. En Colombia existe la figura de revisor fiscal y la auditoría externa. El revisor fiscal lo elige la asamblea. En su país, ¿cómo se llama esa figura? Las firmas multinacionales prestan el servicio de revisoría fiscal y lo ejercen como auditoría a sabiendas que son diferentes esos cargos. Bien, esta es una pregunta que nos hace Gabriel sobre el tema de la revisoría fiscal y tal vez la diferencia con la auditoría externa. ¿Qué nos puedes comentar, Marcos, sobre el tema? Bueno, a ver, en ese punto acá en Ecuador, por ejemplo, en la ley de compañías, está establecido de que se puede tener en las compañías un comisario. No es obligación, ya no. Depende más de lo que lógicamente lo puedan
lo puedan determinar las empresas. Igual al comisario, quien le designa lógicamente la Junta General de Accionistas o de socios, ¿no? Y dentro de ese punto, el comisario, bueno, en muchas de las empresas aquí en Ecuador, ¿qué pasó? Que empezaron a reformar los estatutos, las escrituras de constitución, y en función de eso ya lo eliminaron, ¿no? Pero en otras que no se han eliminado, siguen funciones del comisario, y él tiene un tema de pronunciarse sobre lo que es el control interno, uno. El otro tema es pronunciarse si los estados financieros se han llevado conforme a si son razonables, ¿sí? El otro punto es también determinar si la administración, lógicamente, adoptó todas las resoluciones de la asamblea y también del directorio, que también esté establecido, y como también lo relacionado con el tema de propiedad intelectual. Sin embargo, eso no quita a que también se tenga lo que es en este caso el auditor externo, que el auditor externo, lógicamente en este punto, conforme a lo que dice el organismo de control, hablando de una compañía, se pronuncia específicamente una opinión sobre los estados financieros, lógicamente también el tema de lo que es una auditoría tributaria, se habla aquel informe de cumplimiento tributario, y también sobre lo que es el tema de prevención de lavado de activos. Eso es lo que básicamente acá en nuestro país tiene la cubierta, se pudiera decir, de realizar el auditor externo. Tanto el informe del auditor externo como también el informe del comisario se reportan y se envían al organismo de control respectivo. Bien, bien. Rubén, nuestro colega Ru- eh, Germán Mauricio Chávez de El Salvador, nos dice lo siguiente. Te lo dejo, Rubén, para que responda. Dice, debe separarse el riesgo de administración, a ver, el riesgo, administración de riesgo, monitoreo del riesgo, evaluación del riesgo, pasar del inherente al control de riesgo para llegar al riesgo residual y luego tener un plan de contingencia o respuestas al riesgo con ese enfoque de valor. Luego, como auditores, tener claro el riesgo del negocio, el riesgo de prevención del fraude organizacional y luego el riesgo de prevención de lavado de dinero o activos. Esas tres capas hay que evaluar. Saludos, interesante conferencista. Consu, creo que es nuestro colega Germán Mauricio Chávez, si no me equivoco. Saludos, Sí, Germán. sí, estoy de acuerdo con lo que dice Germán, ¿no? Pero yo veo el riesgo, cuando yo digo riesgo, riesgo lo veo como un todo, Víctor. El riesgo está implícito en cualquier área de un contexto de negocio en marcha. Por supuesto que lo diferencia, las doctrinas lo diferencian, pero por eso dije, personalmente al riesgo yo lo veo como uno solo. Y cuando uno, por ejemplo, ve en el área económica a mayor riesgo, por ejemplo, mayor rentabilidad, porque cuando tú arriesgas más, inviertes más, es decir, por muy pequeño que tú inviertas en un negocio, siempre el riesgo va a estar allí. Ahora, nosotros debemos mitigar ese riesgo. ¿Y cómo lo mitigamos? Con control interno, haciendo control y seguimiento, que es lo que dice Germán. Entonces, el riesgo ciertamente lo segmentan, pero en mi caso yo lo veo como un todo. El riesgo existe porque existe y listo. Ahora, yo veo cómo lo voy a mitigar. Bien, bien. Gracias. Bien, estamos modo galería y en el modo galería invitamos a nuestros colegas que están conectados a realizar sus preguntas directamente. Les doy la bienvenida. Por favor, levanten la mano digitalmente para darles paso. Bien, hasta que levantan la mano o formulan la pregunta, nosotros tenemos el tema de seguridad razonable pero no absoluta.
Rolando, ¿a qué nos referimos con este tema de seguridad razonable, pero no absoluta? Nuestro colega Rolando Pingo. Sí, gracias. Bueno, ya lo he manifestado anteriormente, que esa seguridad razonable está muy ligada a lo evidente, pero guardando cierta distancia con lo concluyente en el dictamen de auditoría. Lo simplifico en esas 4 o 5 palabras. Ya, correcto. O sea, no podemos decir que todo está bien porque no nos consta. Simplemente de aquellas muestras que en su medida hemos revisado. ¿Qué opinas, Marco? Sí, dentro de ese punto, cuando nosotros hablamos de una seguridad razonable, nos estamos refiriendo que es en función a lo que lógicamente nosotros hemos podido revisar dentro de nuestro alcance de auditoría. Tal como lo decía el colega Rolando, no podemos hablar nosotros tal vez de una seguridad, se podría decir, 100%, ¿no? Porque realmente no es que se revise el 100% de la información, sino es función lógicamente al muestreo, a lo que nosotros lo realizamos, en función a lo que justo tú lo mencionaste anteriormente, a la importancia relativa, a la materialidad, a lo materiablemente que lógicamente nosotros lo hemos determinado. Entonces, nos vamos por ese punto. Claro que para eso, lógicamente, para esta seguridad razonable, vamos evaluando sistema de control interno, sistema de gestión de riesgos, algo muy importante que en la pregunta anterior lo nombraron. Realmente algo es muy importante cuando la empresa tiene una unidad de riesgos o cuando ha fomentado lo que es un sistema de gestión de riesgos, porque muchas de las empresas no lo tienen, más lo tienen las empresas que normativamente les exigen, ¿no? Como son empresas que interactúan en los sistemas financieros de cada uno de los países. Pero de ahí en el resto de industrias, muy pocos realmente lo tienen sentado un sistema de gestión de riesgo. Todo eso es lógicamente el andamiaje que nos da para podernos pronunciar y lógicamente decir que solo damos una seguridad razonable y más no absoluta de la información que estamos auditando. Bien, le damos la bienvenida a nuestro colega hermano Mauricio Chávez y Juan Carlos Hernández. Buenas noches, feliz año 2024. ¿Algún comentario que quieran formular? Sí, complementar seguridad razonable, que ahora se habla de aseguramiento razonable, como dice el colega, tal vez la otra parte que hace falta, es que al no tener un control total o una evaluación total, porque a algún auditor no se le contrata para eso, hay aspectos que dan como ejemplo cuando una mala administración o un mal gobierno corporativo desborda el control interno, por eso es seguridad razonable. Cuando hay colusión en una empresa y los empleados se ponen en un modo colusión, por eso es seguridad razonable. Los errores en la toma de decisiones también es válido el ejemplo para seguridad razonable. Decisiones que son tomadas con ligereza y no hay una evaluación de riesgo, pero eso se le llama seguridad razonable. O sea, hay que dividirlo en dos partes. La primera, que bien lo explicó el colega Marco excelentemente, y la segunda, la que les complemento yo, que hay que tomar en consideración, que son aquellos aspectos que es aquel tema inherente asociado cuando no hay una seguridad total. Ese es el otro complemento para el tema de una seguridad razonable. ¿Ok? Solo como darle un complemento, un aporte. Gracias. Gracias, Mauricio. Vemos que hoy, en este año 2024, vas a lucir la barba como look. Juan Carlos, El 16 cumplo años, el 16 cumplo 59 años, no le puedo olvidar. Ok, ok. Juan Carlos, ¿algo que quieras complementar? Tienes muteado el micrófono. Hola, colegas, muy buenas noches. Perdonen, no puedo participar porque estoy en un hospital. Ah, ya, Entonces, dime. sí, tuve que salir de emergencia a atender un asunto de mi hija. Entonces, gracias y felicidades por la charla que han dado. Todo ha estado muy excelente. Bendiciones a todos. Feliz año nuevo. Gracias, Juan Carlos, igualmente. Feliz año.
Bien, colegas, hemos llegado a la recta final. No nos vamos antes sin agradecerle a nuestra colega de El Salvador, Alma Gladys Santos, por su participación, a nuestro colega Rubén Darío Marrufo de Venezuela, nuestro colega de Venezuela, Rubén Darío Marrufo, que siempre está presto para su participación. Y hoy se ha estrenado nuestro colega Marco Antonio Daqui en el programa Diálogo Profesional, pero él ya ha venido colaborando con nosotros en otras charlas, en otros programas. Igualmente le agradecemos a nuestro colega Rolando Pingo de Perú. Rolando, muchas gracias por tu participación. Y ahora con ese nuevo look que está mostrando Germán para el año 2024 igualmente. Bien, un mensaje que deseen enviar. Comenzamos con Alma. Un mensaje para irnos. Alma, tienes muteado el micrófono. Sí, bueno, desearles a todos muy buenas noches y para este año lo mejor para todos, bendiciones, que la hayan pasado bien, que tengan algo positivo eh, que sacar de esta charla, me alegraría mucho y desearles muy buenas noches. Muchas gracias. Rubén. Bueno, no, les deseo lo mejor para todos los que están acá y su familia, que este año sea de bendiciones y de éxito, que todo lo que emprendan lo puedan lograr y nada, gracias por estar acá, pues que tengan feliz y bendecida noche. Gracias, Rubén. Marco, Bueno, igual, desearles un feliz año a todos, que sea de éxitos y de bendiciones y que todos los objetivos que se hayan planteado para este año, lógicamente puedan alcanzarlo. Igual felicitarte a ti, Víctor, por estos diálogos que tú lo vas organizando. Realmente es algo muy bueno porque vamos compartiendo experiencias, anécdotas y vivencias que hemos tenido durante la profesión y lógicamente se vayan ampliando en muchos más temas, ¿no? Que lógicamente ahora en la actualidad con el tema de desarrollo de las normas de sostenibilidad también lo viene, a que realmente se motiva a seguirnos preparando, estudiando y que básicamente ayudarnos entre todos los colegas, no solamente de una nación, sino también de toda la América Latina y por qué no de otros continentes que también se pueden ir uniendo. Muchas gracias, estimado Víctor, y bendiciones a todos. gracias, Marco. Rolando, Sí, nuevamente muy agradecido por la oportunidad que me han dado esta noche los señores organizadores para tratar un tema profesional bastante, damos mucho todavía por conocer, pero siempre digo, un buen profesional siempre será siempre un buen alumno. Y en lo que a mí respecta, he apreciado, tomado nota también de las exposiciones de esta noche de parte de los colegas de otros países y esto es lo que satisface plenamente, al igual que ustedes también mejores deseos para que este año que empieza, el año 2024, sea lleno de dicha y prosperidad y sobre todo de buena salud. Éxitos en la carrera profesional de todos y cada uno de ustedes y esperamos reencontrarnos en otra ocasión. Un abrazo a todos. gracias, Rolando. Bien, a nuestros colegas que todavía están conectados. Hoy hemos abordado la NIA 200 Objetivos Globales del Auditor. Realmente, tal vez por ahí estamos un poquito oxidados, pero es el objetivo. El objetivo es reunirnos, conversar, hablar, aprender de las experiencias de nuestros colegas y ir afilando el hacha a través de todos estos colegas que se conectan en nuestra América, compartir tanto con sus preguntas como sus respuestas y aprender para que el momento en que podamos ejercer, tener esa hacha afilada y lista. ¿Qué opinas, Marco? Así es, estimado Víctor, es básicamente ir poniéndonos en onda todos y básicamente ir compartiendo nuestras vivencias, como les decía, y también este conversatorio que nos ayuda a ir viendo diferentes criterios,
perspectivas, visiones que nos van a permitir aplicar de mejor manera en nuestro trabajo. Correcto. Y ya vamos a tener también los programas de capacitaciones individuales donde van a participar nuestros profesionales individualmente en sus procesos de capacitación que hemos venido organizando. Hay temas muy interesantes que se vienen, vamos poco a poco y estén atentos para que ustedes participen y puedan obtener, aparte de capacitación, una certificación que los puedan ayudar a abrir oportunidades de trabajo. Gracias, colegas. Nos vemos el día lunes con una entrevista a nuestro colega de El Salvador, el profesional Hugo Arce. No se la pierdan, día lunes, 19:30. Bye, bye. Nos vemos. Gracias, Rubén, Alma. Gracias, Marco, chao, gracias a chao. todos. Saludos, hasta luego.